Hace un tiempo me sorprendió un artículo del periodista Arturo Pérez Reverte que se titulaba «Vivir con héroes o sin ellos». Y entonces decía Pérez Reverte que hay países orgullosos de sus héroes legítimos y países, decía él, aquejados por siniestras enfermedades históricas que ponen especial saña en destruir la memoria de los suyos. Y decía Pérez Reverte, en el disparate que nos caracteriza, propensos a mezclar churras y merinas, aquí metemos en la picadora de carne tanto a personajes admirables como a canallas y asesinos. Digo esto porque yo creo que nuestra época está un poco huérfana de grandes relatos y estamos necesitados todos de referentes y algo así como personas, modelos o como queramos llamarles, donde podamos ver cómo se hacen realidad y vida pues las cosas profundas que nos sostienen y en las que creemos, ¿no? Cuando estamos ante una historia edificante, yo creo que nos edificamos a nosotros mismos. Dicho de otra manera, bueno, acercarnos a gente buena nos hace bien y alejarnos de gente mala también nos hace bien. Yo creo que las dos cosas, ¿no? Acercarnos a la vida del padre Arrupe, yo creo que nos hace bien porque es la historia de un hombre que desgasta su vida amando. Y las personas que desgastan su vida amando merecen todo nuestro respeto, ¿no? Y Arrupe desplegó toda su vida y todo su amor en tres direcciones. En lo que fueron sus tres grandes amores, podríamos decir, que es el amor a Jesucristo, el amor a la Iglesia y el amor a la compañía de Jesús. Bueno, ya sabéis que en agosto de 1981 al padre Arrupe sufrió una trombosis cerebral, un ictus, que le dejó paralizado. Desde ese momento ya casi no podía hablar y le acompañaba siempre esta persona que vemos en la fotografía, que es un hermano jesuita, el hermano Rafael Bandera. Estaba siempre junto a él. Y entre los dos habían conseguido un lenguaje en el que se entendían perfectamente sin hablar. Y, por ejemplo, si el padre Arrupe tosía 2 veces, quería decir que la visita había terminado. Y entonces el hermano Bandera se acercaba y le agradecía la visita al que estaba en el cuarto. O si el padre Arrupe, con voz muy suave porque no podía hablar, decía adiós, adiós. El hermano Bandera lo entendía perfectamente, se acercaba a la visita, le acompañaba a la puerta y le daba las gracias. Digo esto porque podéis toser o decir adiós, adiós, que como no está el hermano Bandera, yo voy a seguir, pero no más de las 6:30. Bueno, en los próximos minutos nos vamos a acercar un poco a la vida del padre Arrupe, no tanto para saber lo que hizo, no ese es el objetivo, ¿no? Todos hacemos en la vida cosas pues con más acierto y menos acierto, ¿no? No tanto para saber lo que hizo, sino sobre todo para ver cómo vivió, su aventura interior, podríamos decir, ¿no? Y que su vida, de alguna manera, pues ilumine un poco la nuestra, bueno, con nuestras historias. Lo que voy a decir ahora está elaborado fundamentalmente con el método Arrupe. Y ya aprendemos algo, que hay un método Arrupe de hacer las cosas. El padre Arrupe no leía los periódicos, ni veía la televisión. Y sin embargo, estaba enterado de todo. Y se enteraba a través de las conversaciones, de la escucha. Y le encantaba hablar con la gente y hacer muchas preguntas, ¿no? Arrupe llevaba siempre, todo el mundo lo conoce, con un bolígrafo en la mano para ir anotando las cosas que él sentía importantes. Bueno, pues algo interesante que había surgido en la conversación, lo anotaba, una intuición que le venía de repente, una idea para una charla. Bueno, escribía muchísimo y muchas cosas fruto de esos encuentros, fruto de la escucha. Y un día le preguntaron, un periodista de la RAI, de la radiotelevisión italiana, le preguntó al padre Arrupe en una entrevista cuáles eran sus hobbies.
¿Con qué disfrutaba? Si con el cine, con el teatro, bueno, la música. Y él, casi sin dejarle terminar la pregunta, le dijo: mi hobby es estar con la gente. La gente, las personas, cada persona fueron, podríamos decir, el horizonte de su vida. Y los que le conocieron dicen que tenía un don especial para hacer que la persona que tenía enfrente se sintiera importante a su lado, ¿no? Bueno, lo que voy a contar ahora, bueno, pues no está hecho de grandes reflexiones, sino que lo he ido elaborando con este método Arrupe, a través de conversaciones con personas que lo conocieron personalmente, personas que vivieron con él, a veces religiosas, religiosos, que convivieron durante su etapa en Roma, conversaciones también con el que es el postulador de la causa de beatificación del padre Arrupe. Él conoce mejor que nadie la vida del padre Arrupe, porque como postulador, ya sabéis que en los procesos de beatificación hay un juicio y hay cientos de personas que tienen que declarar a favor y en contra. Bueno, pues en las conversaciones con el postulador salen cosas aquí, y también pues con otras personas que lo conocieron de cerca, ¿no? Y otras fuentes periodísticas que no voy a revelar, porque los periodistas tenemos derecho a no revelar nuestras fuentes. Bueno, hay una imagen que yo creo que todos relacionamos con el padre Arrupe. Es la bomba atómica en 1945 en Hiroshima, a 6 kilómetros de donde estaba el padre Arrupe. Y todos recordamos, o muchos recordamos, esa historia cuando Arrupe, después de la explosión, se volcó con las víctimas y convirtió el noviciado, él era entonces maestro de novicios en Japón, lo convirtió en un hospital de urgencia, donde colaboró con sus conocimientos médicos, sanando a la gente de aquellas heridas y quemaduras tan brutales, ¿no? Muchos relacionamos esta experiencia de la bomba atómica con el padre Arrupe, pero podríamos decir que esta explosión de Hiroshima es algo más que un momento puntual o terrible en la vida de Arrupe. Hay quien dice que toda la vida del padre Arrupe es una constante o un constante hacer frente a explosiones continuas. Esta es una, pero hubo antes otras y habrá otras después, ¿no? De alguna manera, toda la vida de Arrupe es como estar, bueno, jalonada de explosiones, ¿no? Bueno, pues después de las conversaciones con la gente que lo conoció y que vivió con él, lo primero que a uno le sale decir, ¿no?, es, bueno, qué tiempos más difíciles vivió y cuánto sufrimiento, cuánto sufrió él, ¿no? Bueno, pues si os parece, vamos a ir haciendo un recorrido por algunas de las explosiones en la vida del padre Arrupe, de distinta intensidad y que marcan su vida. Quizá la primera explosión, el primer impacto fuerte que vivió el padre Arrupe, lo vivió en Vallecas, en Madrid. Arrupe no era jesuita todavía, él era entonces un estudiante brillantísimo de medicina. Ya sabéis que fue compañero de Severo Ochoa, el premio Nobel. A Severo Ochoa le dieron el Nobel en el 1959 y él dijo, Severo Ochoa, que el que merecía el premio Nobel era el padre Arrupe. Expediente número 1 en medicina. Bueno, y entonces cuando el padre Arrupe estaba en la Facultad de Medicina, empezó a hacer voluntariado y allí fue por primera vez a Vallecas, al barrio de Madrid, con aquellos pobres golfillos, dirá él, ¿no? Así les llamaba, aquella gente con la que se encontró en Vallecas. La primera explosión en la vida de Arrupe. Este contacto con los doblados o los pequeños del mundo
fue una explosión constante, podríamos decir, en la vida de Arrupe. Siempre le dolió el sufrimiento del pobre, la injusticia, una explosión que se fue repitiendo una y otra vez y que le acompañó toda su vida. Otra de las explosiones fuertes que vivió el padre Arrupe, yo creo que fue en su etapa en Japón, ya como misionero jesuita. Ir a Japón había sido el gran sueño de toda su vida, desde que entró en el noviciado. Y el 15 de octubre de 1938, Arrupe pisa por primera vez tierra japonesa. Explico un poquito esta explosión en Japón, ¿no? Arrupe llegó a Japón entusiasmado, ahí lo vemos en esta imagen, con el círculo, y un grupo de personas que iban a la catequesis. Bueno, él llegó a Japón entusiasmado, con el deseo de evangelizar, de convertir a mucha gente, y ve que ese deseo y esas ganas y ese entusiasmo no sirven para nada. Su deseo, su cultura europea, su tradición occidental, su teología, su ritmo vital, eso no sirve para nada. Y Arrupe, tiene que empezar a morir a todo eso, podríamos decir, y comenzar un proceso de despojo y de sacrificio. Yo creo que esta es una explosión muy fuerte, morir a lo de uno mismo para nacer a lo de otros, ¿no? Es un proceso largo, lento, de muchos años, poco a poco, paso a paso, aprender un idioma dificilísimo, en una época donde no tenían los adelantos que tenemos ahora, donde no había aplicaciones ni traductor de Google. Un día el padre Arrupe iba por la calle y vio un cartel enorme en japonés y Arrupe intentó descifrar aquellos caracteres tan difíciles, sacó sus apuntes, el pequeño diccionario que llevaba encima y hasta que por fin consiguió traducirlo. Y ponía en ese cartel: por favor, no se detengan aquí, pasen rápido. Aprender un idioma, morir a lo de uno, es una gran explosión, ¿no? Una aventura vital muy grande, los propios ritmos, deseos. Arrupe va entrando poco a poco en el alma japonesa. Aprende el idioma, la manera de preparar y presentar el té, el chadó, el tiro al arco, el kyodó, que descubre que no es un deporte, es toda una filosofía de vida. La manera de preparar un ramo de flores, el kadó, que supone 5 años de estudio para obtener un diploma. Podemos imaginar lo que hay detrás ahí. Yo digo, nosotros, 5 años para preparar un ramo, nosotros en 5 años montamos Interflora por toda Europa. 5 años, ¿no? Bueno, y además nos da tiempo de sacar varias leyes de educación en esos años. Desmontar una manera de ser, ¿no? De pensar, de actuar, unos ritmos vitales. Todo eso sin duda es una explosión muy grande, ¿eh? Muchas horas, muchos días de silencio hondo y paciente. Y aquí se va viendo un poco la esencia del padre Arrupe, ¿no? Lo más importante para él, pues la voluntad de Dios, ¿no? No nuestros planes, nuestros deseos, sino los de Dios, con sus ritmos, sus tiempos, sus modos, a veces tan distintos, ¿no?
27 años estuvo el padre Arrupe en Japón y allí, dicen, aprendió a ser misionero y eso ya le acompañó durante toda la vida, ¿no? Misionero entendido como el hombre o la persona que se hace todo a todos. Y eso era para él ser misionero, hacerse todo a todos. Sin duda que otra de las explosiones que el padre Arrupe vivió, muy importante, tiene que ver, bueno, con el contexto histórico pues, en el que él se movió, ¿no? Contexto de la Segunda Guerra Mundial, con las consecuencias, la Guerra Fría, el marxismo, el ateísmo, y en 1962, pues una explosión en la Iglesia, el Concilio Vaticano II, bueno, que supone un cambio profundísimo en la relación de la Iglesia con el mundo, en relación a la libertad religiosa, del diálogo con otras religiones, de la forma de celebrar la misa y la liturgia. Bueno, todo empieza a ponerse patas arriba, un cambio muy fuerte, ¿no? Arrupe propiamente no fue protagonista del concilio, pero sí figura clave del posconcilio y ayudó pues, a impulsar vigorosamente la renovación de la Iglesia, en particular pues, a la Compañía de Jesús, ¿no? En 1965 el padre Arrupe es elegido general de los jesuitas y a él le toca pues, conducir esa renovación de la compañía en esos tiempos tan complejos. Bueno, comienza un proceso de secularización a escala mundial y también dentro de la Iglesia y de las congregaciones religiosas, ¿no? En España, por ejemplo, para hacernos una idea, en 1964 había en España 8.300 seminaristas. En 1972, 8 años después, solo quedan 3.200. Es decir, se desploma un 70%. Se desploma el número de noviciados y en la Compañía de Jesús se viven tensiones fortísimas entre quienes quieren cambios más rápidos y profundos y quienes viven y quieren lo contrario. Bueno, y al padre Arrupe le tocó gestionar pues, esas tensiones nada fáciles, que muchas de ellas siguen hoy o son igual de actuales que hoy. Las tensiones entre la fidelidad y la creatividad, entre el carisma y la institución, entre las estructuras y la libertad, entre la tradición que mira atrás, bueno, y la profecía que se abre al futuro. Y aquí se centra un poco el esfuerzo fundamental del generalato del padre Arrupe, ¿no? Cómo resolver en la Compañía de Jesús esa tensión tan fuerte y latente entre las dos direcciones del concilio. Retornar a las fuentes o adaptarnos a los nuevos tiempos. Bueno, y Arrupe, un hombre osado y valiente, hace una relectura de San Ignacio, pues para los tiempos que le tocaba vivir. Es el mundo cambiante y empieza una forma de gobierno totalmente distinta. Hasta ese momento la Compañía de Jesús, podríamos decir, había sido o era, pues dicen, dura, ascética, incluso fría. Y Arrupe incorpora la escucha, la comprensión, la amabilidad, el servicio. Y hombre humilde como era y sencillísimo, pues gobierna de una manera totalmente distinta, distinto a todo lo conocido y lo vivido en 500 años de compañía, ¿no? Y esto no significa que su gobierno, o que no gobernara, o que su gobierno fuera débil. Bueno, era otra forma distinta de gobierno, pues que a muchos no gustaba. Impulsa una forma de gobierno pues basada en el diálogo como forma eficaz de ejercer pues ese servicio, ¿no?, de la autoridad. Diálogo, decía él, siempre y con todos. Bueno, se acercaba, por ejemplo, a la prensa, a los periodistas, sin cuestionarios ni preguntas previas. Y esto era muy novedoso para los periodistas, porque normalmente este tipo de personajes piden un cuestionario previo. Y Arrupe iba, por así decirlo, pues a pecho descubierto. Se reunía con los periodistas y ellos podían preguntar pues, sin cuestionarios previos. Y esto era revolucionario también.
Por otro lado, tenemos un problema sumamente interesante, que esa adaptación apostólica al mundo que se seculariza. Y aquí yo quisiera mucha precisión. No digo que la compañía se secularice, porque esta palabra es muy equívoca, sino digo que se adapta apostólicamente al mundo que se seculariza, lo cual da unas transformaciones que siempre tienen sentido apostólico. La compañía es siempre apostólica, porque es en su esencia. La voz del padre Arrupe, con el paso de los años, asombra cada vez más la intensidad, dicen, de la acción del gobierno de Arrupe, ¿no? A muchos tenían la impresión de que era un gobierno totalmente improvisado, a golpe de impulsos carismáticos, de ideas repentinas. Bueno, pero un estudio serio y profundo, como se ha hecho, de su gobierno y de todos los documentos y escritos del padre Arrupe, que fueron muchísimos, pues un estudio serio de su generalato refleja una acción bien pensada y bien planteada y planeada, ¿no? Con un fondo común, que era el fondo común de Arrupe, que era la unión entre la vida espiritual y la acción apostólica. Nada para Arrupe tiene sentido si no se hace desde Dios. Por eso rescató e impulsó la práctica rigurosa y fiel del discernimiento, tanto en el ámbito personal como en el ámbito comunitario. Arrupe trabajó de manera incansable para que el discernimiento fuera conocido y aplicado por todos los jesuitas y por todas las personas que trabajan en las instituciones de la Compañía de Jesús, ¿no? El discernimiento como actitud de búsqueda constante de lo que Dios quiere, ¿no? Pues para ponerlo en práctica por encima de las voluntades personales, de los quereres personales, de los quereres institucionales. Por encima de todo eso está el descubrir qué querrá Dios, ¿no? La disponibilidad, decía Arrupe, y el discernimiento se necesitan mutuamente, ¿no? Y dentro de la Compañía de Jesús, Arrupe centró sus esfuerzos y su gobierno en varios campos, que no voy a desarrollar, pero pues sí que es bueno conocerlos. En primer lugar, la renovación espiritual. Luego también dio un impulso a los procesos y los métodos en la formación de los jesuitas en sus distintas etapas de formación. Y también la actividad apostólica y los criterios para la selección y eficacia apostólica. Arrupe trabajó mucho este tema. ¿Cuáles son los criterios apostólicos más importantes? ¿Cómo hacerlos? ¿No? Y todo esto desde ese carisma original de San Ignacio. Arrupe vuelve a las fuentes originales de la Compañía de Jesús, rescata y dinamiza las constituciones, la espiritualidad ignaciana. Yo creo que de una manera o de otra todos somos herederos de esos esfuerzos que hizo el padre Arrupe por impulsar la espiritualidad ignaciana, ¿no? Y el padre Arrupe, que era, como decíamos, un gran preguntón, no porque fuese un curioso, morboso, sino porque él decía que en las preguntas hay respuesta y se escucha al otro. Y ahí, en la escucha del otro, se puede ir atisbando la voluntad de Dios, ¿no? Y sus documentos y sus cartas están llenas de cientos de preguntas y de interrogantes que también yo creo que son valiosos hoy para nuestra labor educativa y para nuestra vida en concreto. Arrupe se preguntaba, por ejemplo, ¿es esto lo mejor que podemos hacer? Son preguntas también para cada uno de nosotros. ¿Es esto lo mejor que yo puedo hacer? Responde al bien más universal, que es nuestra meta. Son preguntas constantes en los documentos de Arrupe, ¿no? ¿Hace lo que hacemos fructificar en servicio del Señor todos los dones que se nos han dado? Pues yo creo que son preguntas también para iluminar nuestro camino, ¿no? En el ámbito educativo de los colegios, el padre Arrupe hizo una invitación constante a educar en la sensibilidad hacia el otro, especialmente hacia el que sufre, una sensibilidad desde la fe. Como decía Michael en la presentación, quizá el discurso más conocido de Arrupe es el del 1 de agosto de 1973,
en el 10º Congreso Europeo de Antiguos Alumnos. Bueno, allí habló Arrupe a los alumnos, antiguos alumnos de colegios de jesuitas, de esa frase que se ha hecho tan conocida, ser hombres o personas para los demás. Pero, bueno, es un eslogan un poco cortado, esto de ser hombres para los demás, porque la frase de Arrupe es más larga y más profunda. Habla de ese compromiso con la humanidad desde el Dios en el que creemos. En concreto, la frase del discurso dice así: nuestra meta y objetivo educativo es formar hombres que no vivan para sí, sino para Dios y para su Cristo, para aquel que por nosotros murió y resucitó, hombres para los demás, es decir, que no conciban el amor a Dios sin el amor a la humanidad, un amor eficaz que tiene como primer postulado la justicia y que es la única garantía de que nuestro amor a Dios no es una farsa o incluso un ropaje farisaico que oculte nuestro egoísmo. Bueno, pues toda la Escritura, decía Arrupe, nos advierte de esa unión entre el amor a Dios y el amor eficaz al hermano, ¿no? Arrupe aportó muchísimo también como hombre de iglesia. Participó en sínodos, en los encuentros de Medellín, de Puebla y en los grandes acontecimientos eclesiales de la época. Sus discursos, que eran muy cuidados, pues eran un referente. Fue elegido una y otra vez, más de 15 años, presidente de la Unión de Superiores Generales, que era el órgano donde estaban los generales, bueno, pues de todas las congregaciones del mundo. Y desde ahí Arrupe animó e impulsó el fuerte movimiento de renovación del Concilio Vaticano II, en el que creyó profundamente, ¿no? Y en ese ámbito eclesial, pues la verdadera preocupación de Arrupe fue siempre el impulso de una evangelización más intensa y más profunda. Arrupe trabaja de manera incansable por la renovación dentro de la Iglesia y en particular dentro también de la vida religiosa. Intenta impulsar una teología que lleve la palabra de Dios con el lenguaje actual, ¿no?, a la persona y a la vida concreta de las personas. Y junto a eso, un trabajo incansable, bueno, por el diálogo con el mundo moderno, el diálogo ecuménico, el diálogo con otras religiones. Bueno, pues este es el contexto vital y el desgaste de Arrupe, ¿no? El Papa Pablo VI pidió específicamente a la Compañía de Jesús, bueno, pues que trabajara en el ámbito del ateísmo. Bueno, eran aquellos años de fuerte movimiento en esa dirección, ¿no? Y a eso dedicó también buena parte de sus esfuerzos el padre Arrupe, al diálogo y a la aportación en ese ámbito, pues, que se le había pedido de reflexión y diálogo con el ateísmo, ¿no? Hay que salir, decía el padre Arrupe, hay que salir realmente al encuentro de los no creyentes. Esta es una expresión muy de Arrupe, salir al encuentro. Porque, bueno, decía Arrupe, de eso se trata, no de imposiciones, sino de encuentros. Y es una invitación también a la delicadeza, al diálogo y al mismo tiempo a tener, pues, una fe, dirá él, viva y vivificante. Arrupe habla de varias crisis que él está viviendo en su contexto y que yo creo que de alguna manera también siguen en nuestro día, ¿no? Él dice, hay una crisis en la Iglesia, hay una crisis en la vida religiosa y hay una crisis, decía él, quizá más profunda, la crisis en el mundo y en el corazón de cada hombre. La falta de sentido a veces a la vida, la falta de valores profundos, bueno, todo eso era un motivo vital para Arrupe, que no ve nunca la crisis, bueno, como algo angustioso, sino como parte de la renovación. La crisis como, bueno, pues punto de partida o marco para nuevas posibilidades de apertura al futuro. Hay crisis que paralizan y crisis como las que vive el padre Arrupe, que intenta convertirlas en oportunidad, ¿no?
Y en esta cultura nuestra, que a veces somos pues un poco simplistas y reduccionistas, pues intentamos siempre reducirlo a todo a etiquetas, ¿no? Este es creyente, este es no creyente, este es de derechas, este es de izquierdas. La gente que conoció bien a Rupe, que ha sido también una figura pues muy manipulada por todos, la gente que conoció, que vivió y que habló mucho con él, dice que a Rupe no era ni de derechas ni de izquierdas. No estaba tampoco con la mirada puesta en el mantenimiento del pasado, ni le obsesionaba tampoco el presente. Dice, a Rupe miraba siempre el futuro y lo que estaba por venir, y por eso es un profeta y un místico, capaz pues de abandonarse a la confianza y a la escucha del Espíritu. Y como todo profeta, pues no fue bien interpretado, ni bien recibido, ni bien acogido, ni dentro ni fuera. Él amó mucho y sufrió mucho, porque como dicen los clásicos, caritas es passio, es decir, a los que amas te hacen sufrir. Bueno, el amor tiene esa parte, ¿no? Y se sufre por lo que uno ama, y a Rupe sufrió pues por las cosas que él amaba y que decíamos que era la Iglesia y la compañía. Y la Iglesia y la compañía de Jesús le hicieron sufrir. A Rupe tendrá que escuchar de algunos jesuitas frases muy duras. Dicen que un día se encontró en el servilletero del comedor de la casa una nota anónima que decía: un vasco fundó la compañía y otro la está destruyendo. Bueno. Y esa fue otra de las explosiones de la vida de Arrupe. Los golpes y las incomprensiones de dentro y de fuera. Experiencia a veces pues de todos, ¿no? A veces encuentras la mayor frialdad de los que esperabas más calor, ¿no? Bueno, y un hombre como Arrupe, que dicen hombre bueno, limpio, transparente, para algunos demasiado ingenuo, pues sufrió mucho, y sufrió especialmente el rechazo y la deslealtad de los propios compañeros. Me gustaría recordar una frase que dejó escrita el padre Luis González, jesuita. El padre Arrupe le pidió al padre Luis González que le diese ejercicios espirituales. Seguramente eran los últimos ejercicios espirituales que hizo el padre Arrupe antes del ictus, ¿no? Y dejó escrito el padre Luis González: recuerdo la desolación profunda que experimentó al meditar la tercera semana sobre la pasión. Dice, yo creo que pasó un verdadero Getsemaní. Vio con claridad el cáliz que el Padre le ofrecía y sintió la misma resistencia de Jesús. No me dijo, dice el padre Luis González, no me dijo en qué consistía su cáliz, sino solo su pavor, su angustia en aceptar la dolorosa prueba que le amenazaba. Bueno, sabéis que los papas Pablo VI y Juan Pablo II, que son los papas con los que convivió Arrupe en el generalato, estaban viendo y sufriendo con mucha dureza y con preocupación pues todas las tensiones que estaba viendo en el seno de la Compañía de Jesús y en la Iglesia. Eran aquellos años de la teología de la liberación, la implicación política pues de muchos sacerdotes, las tensiones entre, como decíamos, abrirse al futuro o regresar al pasado. Entonces, pues la convivencia con esos papas no fue fácil. El 7 de agosto de 1981, como decíamos, el padre Arrupe sufre una trombosis cerebral cuando volvía de un viaje a Filipinas. Le deja incapacitado y con muchos problemas de comunicación, y le cuesta aceptar esa situación. El hermano Bandera, que veíamos en la imagen, enfermero, le decía, padre, habrá que aceptar la voluntad de Dios. Y el padre Arrupe respondía, me niego. Ahí hay una lucha interior muy grande también, ¿eh? No fue fácil. En octubre, esto fue en agosto,
En octubre de 1981, ya con las capacidades muy disminuidas, ocurre pues otro gesto, otra explosión inesperada, ¿no? El cardenal Agostino Casaroli, que era el secretario de Estado del Vaticano, algo así, bueno, pues el número 2 del Vaticano, la mano derecha del Papa, se presenta en la curia de los jesuitas de Roma y pide ver al padre Arrupe. El hermano portero de la casa, que estaba allí, le dice al cardenal Casaroli: supongo que usted querrá hablar con el padre O'Keefe. El padre O'Keefe era el jesuita que estaba sustituyendo temporalmente a Arrupe por su enfermedad. Y Casaroli le dice: quiero ver al padre Arrupe en persona. Bueno, le suben al cuarto del padre Arrupe y el cardenal Casaroli le lee el decreto del Papa Juan Pablo II destituyéndole como general y nombrando delegado personal suyo a otro jesuita, al padre Paolo Dezza, amigo personal del Papa, con más de 80 años y casi ciego. Bueno, el cardenal Casaroli le lee el decreto, le deja llorando al padre Arrupe y se marcha. Pues otra de las explosiones en la vida de Arrupe. Quienes le conocen dicen que la palabra enfrentamiento o conflicto nunca estuvieron ni en la mente ni en el diccionario vital de Arrupe. Nunca. Y después de la destitución, el padre Arrupe pide a todos los jesuitas que obedezcan al Papa con obediencia filial. Bueno, y que espera que todos los jesuitas lo hagan, con espíritu de obediencia filial. Bueno, el padre Arrupe, incluso ya incapacitado, cada vez que el Papa iba a Fiumicino, al aeropuerto, a coger un avión, el padre Arrupe pedía que lo bajasen a la puerta de la casa para saludar al Papa con la cabeza. Bueno, Arrupe ya desde entonces pues baja, por así decirlo, el telón de su vida pública. Recibía visitas, apenas podía hablar. Ya todo en los 10 años que le quedaron fueron vida oculta. Vida oculta. Y en esos 10 años, bueno, pues hay también una explosión muy grande, una batalla interior y personal para ir adaptando y acogiendo la incapacidad. Bueno, con la trombosis, el padre Arrupe pues perdió todos los idiomas que había aprendido en la vida. Solo recordaba el castellano. Y le pusieron una logopeda porque no se le entendía bien cuando hablaba, una logopeda para ayudarle a vocalizar mejor, y el padre Arrupe, dicen, perdía la paciencia con la logopeda y con él mismo. Bueno, y Arrupe siempre había sido muy generoso con todos, pero dicen que descuidado consigo mismo, un poquito. Dormía poco, comía poco y ahora enfermo no le gustaba tomar la medicación, no se cuidaba. Y el hermano Bandera, dicen que se acercaba y le decía: padre, ¿cuántos documentos ha escrito usted sobre la obediencia? Pues obedezca y tómese las pastillas. Y dicen que el padre Arrupe bajaba la cabeza, pedía perdón y se tomaba las pastillas. Bueno, le costó mucho aceptar pues esa incapacidad, ¿no? Pero fueron 10 años en los que el padre Arrupe habló y enseñó, con el silencio, siempre con un rosario en las manos y con las pocas palabras que se le entendían y que repetía, y que eran estas: dejo casi para el final, pues quizá lo más importante, ¿no? Porque, bueno, uno puede preguntarse cómo es posible que un hombre que tiene que hacer frente a tantas explosiones, a tantos golpes, a tantos sufrimientos, se mantenga con una alegría interior y una sonrisa y una esperanza a prueba de todo. Bueno, porque el padre Arrupe tenía eso, una esperanza y una alegría a prueba de todo. Y solo hay una explicación, quienes lo conocen dicen que era su experiencia personal y única pues de Dios y su amistad con Jesucristo. Arrupe, dicen, comía poco, dormía poco, pero pasaba bastantes horas delante del sagrario en silencio y en oración.
Y ahí va descubriendo que para él Dios lo era todo. Hablábamos antes de los tres amores de Arrupe, ¿no? Jesucristo, la Iglesia y la compañía. Por este orden, porque es muy importante saber jerarquizar las cosas. Y hablando con la gente que conoció bien a Arrupe, destacan de él también otra cualidad que no se suele citar, y es su sentido del humor. Bueno, y con él descubrimos que las personas inteligentes, como Arrupe, y habitadas por el espíritu, pues saben relativizar las cosas y se toman, quienes lo conocen, se toman en serio muy pocas cosas. Mira, me decía un jesuita, si vas a dar una conferencia, di una cosa muy importante di una cosa seria y dile a la gente que no se tome casi nada en serio. Entonces, por si acaso digo, no os toméis casi nada en serio. Bueno, y me explico, ¿no? Esto él dice, se inspiraba en el modelo de Jesús de Nazaret, ¿no? Ya sabéis que la teología clásica, la teología medieval, decía que de Dios se puede predicar todo por analogía. Es decir, que podemos decir que Dios es bueno, pero no como nosotros somos buenos. Es otra cosa. Eso es la predicación por analogía. Que Dios perdona, pero no perdona como perdonamos nosotros. Es otra cosa. Que Dios es paciente, pero no como nosotros somos pacientes. Eso es la predicación por analogía. Y decían los clásicos que solo hay un atributo que no se puede predicar de Dios, que Dios sea serio. Porque la seriedad es territorio del enemigo y una cosa demasiado humana. Si nos fijamos en los evangelios, vemos que toda la vida de Jesús está transitada por esto del sentido del humor que no siempre somos capaces de descubrirlo. El Papa Francisco dice que hay que rescatar eso entre los cristianos. Y él, dice el Papa Francisco, reza todos los días una oración para pedir el sentido del humor. Una oración de Santo Tomás Moro. La cito, aunque no es exactamente así, pero algo así. Ya sabéis que Santo Tomás Moro fue decapitado, Enrique VIII estuvo en la Torre de Londres y ahí estando en la Torre de Londres dice: ayúdame, Señor, a hacer una buena digestión. Dice, dame antes algo de comer, anda, lleva días sin comer. Ayúdame a hacer una buena digestión, dame antes algo de comer y nunca dejes que me falte el sentido del humor. Yo creo que el Papa Francisco está intentando que rescatemos, y por lo menos que lo pidamos al Espíritu, porque pedimos otras cosas, pero igual no pedimos esto. Cuando uno, que se fija en los relatos evangélicos, ve que hay algo ahí que no somos capaces de percibir y que tiene que ver con esto que vivió el padre Arrupe, ¿no? Que es el sentido del humor. A mí me impresiona cuando se encuentra Jesús con los discípulos de Emaús, no lo reconocen y le dicen los de Emaús: ¿eres tú el único que no sabes lo que ha pasado en Jerusalén? Y dice Jesús: ¿qué ha pasado? ¿Cómo que qué ha pasado? Hay un artículo de Elisa Estevez, catedrática de Teología de la Universidad de Comillas, que habla del sentido del humor en la Biblia y en Jesús. O, por ejemplo, se encuentra con los discípulos después de la resurrección y lo primero que les pregunta es: oye, ¿tenéis algo para comer? Nosotros seguramente hubiésemos dicho otras cosas. Bueno, digo esto porque el que es inteligente y está habitado por el espíritu y tiene el sentido del humor sabe jerarquizar las cosas. Para el que no tiene el sentido del humor, o para los que no tenemos siempre el sentido del humor, todo es muy serio y todo es igual de serio. Pero el que tiene el sentido del humor sabe jerarquizar las cosas,
las personas en su lugar, los acontecimientos en su lugar, los sentimientos en su lugar. No todo es igual. Pero para el que no tiene sentido del humor, y vemos en Jesús que en realidad, yo creo que cuando uno sigue los evangelios, dice Elisa Estevez, en realidad Jesús no se toma en serio casi nada. Solamente se toma en serio dos cosas: el amor de Dios y el dolor de los pobres. Y todo lo demás no está en serio. Ni monta dramas a Jesús le llaman borracho, comilón, y no le amargan el día. Bueno, el amor de Dios y el dolor de los pobres, ¿no? El padre Arrupe sabe jerarquizar las cosas. Y no puedes vivir igual una nota que te han dejado en el servilletero que el dolor de los pobres. No puedes vivirlo igual. La gente que conocía a Arrupe dice, tenía sentido del humor y sabía jerarquizar las cosas. Y no vivía en el drama. Pero esto nos falta, ¿no? Estoy acordando que en el siglo XIII el Papa Gregorio IX firmó un decreto prohibiendo bautizar con cerveza. Bueno, yo espero no perder nunca la cabeza ni bautizar con cerveza. Pero quiero decir, que un papa tenga que firmar un decreto con esto es que algo del sentido común hemos perdido. Y se montó un cisma casi, hombre, no sé si me entendéis. No es lo mismo bautizar con cerveza que ver a un hermano morir de hambre. Jerarquizar las cosas, ¿no? Bueno, las personas en su lugar, los acontecimientos en su lugar y los sentimientos en su lugar, ¿no? Bueno, y por eso dirá el padre Arrupe en uno de sus textos, ¿no? Dirá a los que quieren entrar en la compañía de Jesús, dice, no vengas a la compañía de Jesús si no amas a la Iglesia como madre y no tienes sentido del humor. Si no eres capaz de reírte con otros y también de ti mismo. Requisito del padre Arrupe para entrar en la compañía de Jesús. Yo creo que eso lo han quitado de las preguntas que nos hacen ahora. Ahora hay que ser muy serios. Bueno, y el que vive así, pues no vive en el drama, es capaz de vivirlo todo centrándose en Dios. Y decía el padre Arrupe, él vivió pues un ambiente social y eclesial de pesimismo y también de las experiencias que él iba teniendo, pero dicen quienes le conocieron, nunca salieron de sus labios palabras que no fueran de confianza y de esperanza, de ánimo y fe en ese Dios que está vivo, ¿no? Bueno, yo creo que sin la vida interior no se puede bucear en el fondo del padre Arrupe, ¿no? Nos quedaríamos en la superficie. Pero esa vida interior y ese recorrido espiritual es muy profundo. Soy un pobre hombre que procura estropear lo menos posible la obra de Dios. Hay unos que mueren por inanición y otros que mueren por exceso de colesterol. El hambre es la hija natural de la injusticia. Yo tengo una gran confianza en Dios y estamos en sus manos, de modo que no pueden salir las cosas mal nunca si uno sigue la voluntad de Dios, aunque uno tenga que sufrir. La Compañía de Jesús tiene como fin el servicio de la Iglesia bajo el Romano Pontificio. La Compañía no hace política ni puede hacer política. Pero sí, la Compañía defiende la verdad frente a cualquiera que se oponga a la verdad evangélica, sea el que sea. Bueno, pues vamos terminando ya este recorrido un poquito por la vida interior de Arrupe. En el año 2007, coincidiendo con el centenario del nacimiento del padre Arrupe, se compuso un musical que se titula Arrupe. Y allí
el compositor Gontzal Mendívil, con el canto que estamos escuchando, que es un canto vasco, el Txori-Txoria, compuso una letra en japonés. Es la unión entre esa experiencia de arrupe vasco, japonés, pues ciudadano también universal. That